Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy nos encontramos en un capítulo más de Enciende tu mente. Hoy nos estará acompañando la doctora Yadi Suárez, quien nos ayudará abordando el tema acerca de intervención en crisis. Mi nombre es Jenny Saruma y mi compañera que nos estará acompañando más adelante, Alexandra Yumbra. Bienvenida, doctora. Gracias. Cuéntame, ¿qué les puedo ayudar? ¿Podría abordar un poquito más de la intervención en crisis acerca de qué es y cómo se puede identificar la crisis? Ok, a ver. Cuando hablamos de intervención en crisis, estamos hablando de una intervención psicológica que se realiza en eventos primeramente catastróficos, ¿ok? Estamos hablando de eventos naturales como sismos, como inundaciones, cualquier evento catastrófico que se pueda estar dando, y ahí estamos hablando de la intervención en crisis como tal, ¿sí? En esta intervención en crisis lo que se hace, se divide en dos partes esta parte de intervención en crisis. Una, la intervención psicológica de primeros auxilios, ¿sí? Es decir, yo llego al lugar, yo doy la primera contención, ¿ok? La contención emocional, los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Y después, en la segunda instancia de la intervención en crisis, lo que se hace es se empieza un proceso terapéutico para precisamente poder tratar todo el tema de los sucesos traumáticos o de los traumas que se quedan en la persona que ha estado expuesta obviamente a estos eventos. ¿Podría indicarme qué signos presenta una persona en crisis? Confusión, estado de shock, iras, muchísima angustia, crisis de ansiedad. Esos serían los principales. Y también nos podría ayudar, ¿qué es la intervención en crisis? La intervención en crisis, como le acabo de decir, es los auxilios psicológicos, ¿sí? Que se le ofrece a un paciente, a las personas en tal, frente a un evento catastrófico. Ahora, vamos a hablar de otra intervención en crisis que también es importante. Por ejemplo, yo acá en el SINAI atiendo a los pacientes en emergencias, entonces eso ya viene siendo una intervención en crisis, ¿sí? Cuando ya pasamos esta intervención en crisis y obviamos la parte de los eventos catastróficos, ¿ok? Y vamos a una intervención en crisis como en hospitalización por una crisis de angustia o por una crisis de ansiedad, que es una intervención en ese momento, muy corta, ¿sí? Es solo de contención. Estamos hablando también de intervención en crisis en el área de emergencias, por ejemplo, cuando hay un paciente que ha venido con un intento de suicidio, cuando hay un paciente que ha llegado obviamente por un tema de un accidente automovilístico o de cualquier otro accidente, y que obviamente está en un estado de shock o en una crisis de angustia, en una crisis de ansiedad, ¿sí? Que entonces se necesitan los primeros auxilios psicológicos. Y también nos puede ayudar comentando qué se puede hacer cuando una persona no quiere recibir la intervención en crisis. A ver, el tema es que, aquí también se divide, ¿no? No sé si recuerdan en el sismo de Pedernales, ¿dónde fue? En la costa. Fue muy grande y hubo mucha intervención en crisis psicológica, ¿sí? Cuando una persona no quiere aceptar esa intervención en ese momento, lo que tenemos que hacer es solo estar pendientes y observar de lejos, ¿no? Para si esta persona entra en un shock, obviamente pedir auxilio ya a lo que son los médicos como tal. Doctora, ¿nos puede comentar cómo se miden las manifestaciones cognitivas en una persona que ha estado en una etapa o momento de crisis? A ver, hay confusión mental, sí, hay un desorden del pensamiento, sí, puede haber un problema de orientación de la persona, de lugar y tiempo, ¿ok? Y puede haber también pérdida de memoria. ¿Cuáles serían los modelos o las técnicas más eficaces? En el momento de la intervención en crisis, cuando estamos hablando de la intervención en crisis guiada por
por los auxilios psicológicos. Lo primero, o sea, en realidad no es que hay técnicas muy específicas, ¿no? Porque aquí lo que vamos a dar es contención. Entonces, cuando tú das una contención, ¿sí? Lo que tú buscas, ¿qué es? Calmar al paciente, ¿cierto? Lo que tú quieres es que el paciente se calme, respire, se tranquilice, exactamente, para poder responder ante la emergencia o ante la crisis que pueda darse, que se esté dando. Entonces, aquí las técnicas son muy simples, son técnicas de contención, ¿sí? Técnicas de acompañamiento más que todo. Yo sugiero siempre que no podemos llegar a un lugar donde vamos a dar una intervención en crisis a querer nosotros hablar demasiado, ¿sí? Como psicólogos, en una intervención en crisis, en esta parte de auxilio psicológico, lo que tenemos que hacer es observar, evaluar. Cuando yo digo evaluar, es evaluar la conducta con la observación, ¿ok? Y si vamos a contener, pues contenemos de una manera de escucha activa, ¿ok? Escucha activa, de obviamente aplicar técnicas como para calmar la parte de respiración profunda, ¿sí? Técnicas de organización como que, ok, vamos a orientarnos en tiempo y espacio, a quién necesitas, a quién quieres que llame, ¿sí? Estamos hablando de contención. Claro, le sería tratar de establecerle a la persona. Establecerle primero a la persona a buscar la calma de la persona. Claro, para que ahí ella nos pueda ayudar más o menos en su nombre. Exactamente. ¿Y cómo la calmamos? Pues obviamente con el acompañamiento y con primera técnica, respiración. Y en base a su experiencia y la trayectoria que usted ha tenido, ¿cuál es el modelo o la técnica que le ha resultado más eficaz? En el momento de auxilios psicológicos, pues obviamente el acompañamiento y puro acompañamiento, ¿sí? Escuchar al paciente, qué es lo que quiere decir, cuál es la queja que tiene, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones, cuáles son los síntomas psicológicos que nos puede describir, ¿ok? Y obviamente la contención mediante ejercicios de respiración y ejercicios de relajación. ¿Y cómo viene la recuperación de un paciente durante y después? Ok, se mide, en el momento del auxilio psicológico se mide obviamente por la observación y porque ya hay un tema de que, ok, te estoy escuchando, te estoy conteniendo, estamos respirando y te vas calmando, ¿sí? Ya puedes hablar más que en el momento en que nos empezamos a ver, ya estás más orientado, ya puedes explicar qué es lo que ha pasado, porque casi siempre en este tema las personas no pueden explicar en este momento de shock qué es lo que ha estado pasando o lo que pasó, ¿no? Y no recuerda. Exactamente, entonces ya pueden venir los recuerdos, ya de hecho incluso como no todos reaccionamos igual, ¿sí? Puede haber un paciente en shock que no quiere hablar. Cuando tú notas una recuperación, cuando a lo mejor el paciente después de 30 minutos empieza a llorar. Está ahí, se está soltando. Se está soltando, exactamente. Entonces eso sería lo más práctico hacer. Sí, acompañamiento y técnicas de relajación. Ya, doctora, entonces te damos las gracias por habernos ayudado con estas preguntas en la entrevista y quizás su nombre, en qué nomás. Ya, yo soy Jali Suárez, soy psicóloga, trabajo aquí en el Monte Sinaí y tengo una especialidad en psicoterapia y otra especialidad en psicología. Eso sería todo. Muchas gracias y muchas gracias. A ustedes.